Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Otra vez el mundo despierta, con el cielo en llamas. Sonó la guerra en Irán, misiles sobre Teherán, dicen ataque preventivo, pero el miedo fue el que desató. Estados Unidos e Israel jugaron otra vez a Dios, mientras la paz en Ginebra se quedó sin voz. Cuando el cielo arde, nadie gana, la guerra nunca solución. Los poderosos tiran bombas, los pueblos cargan el dolor. Cuando el cielo arde, recuerda, la historia no va a perdonar. no hay misil que traiga justicia, no hay imperio eterno jamás. Pues defensa, esa presión No es seguridad, es control. no es noticia. Es el mundo perdiendo la razón. Cuando el cielo arde, Nadie gana, la guerra nunca es solución. Si hoy normalizan la violencia, mañana arde otra nación. Cuando el cielo arde, recuerda, la verdad siempre vuelve a hablar. no hay misil que compre conciencia, no hay imperio eterno jamás. Hoy fue Oriente Medio, mañana puede ser tu nación. Bueno, pensamos que es una canción que tiene un gran contenido y son de las cosas que aparecen en TikTok y nos pareció pertinente pasarla. Dice: el mundo perdiendo la razón, parte de la letra que tiene esta canción, y hay una gran verdad ahí, ¿no? Después dice: sonó la guerra en Irán, ataque preventivo lo llaman. Es decir, es una canción que nos alerta de muchas cosas y nos predispone, y nos debemos de predisponer para, digamos, rechazar la actitud imperialista, colonialista y racista que tiene especialmente el imperialismo yanqui, norteamericano, junto a el Israel sionista y Inglaterra y los países europeos, y también quizás la presencia de Japón y algún país más. Cuando nosotros decimos países no tiene nada que ver con los pueblos, decimos las decisiones que toman determinados gobiernos que desde el punto de vista nuestro no representan en realidad los intereses de los pueblos. Claro, es igual que nosotros. Nosotros hace muchas décadas que tenemos gobernando dos coaliciones, la coalición multicolor y la coalición republicana y el Frente Amplio. Estas coaliciones políticas representan en última instancia
lo que el pueblo quiere y desea, no lo representan. ¿Y entonces a quién representan?, dirá usted. Y bueno, representan los apetitos del gran capital, del cual son voceros, están al servicio estas coaliciones políticas mayoritarias que tenemos en Uruguay. De la misma forma, los gobernantes de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra, de Europa, de Japón y algún otro país, representan en realidad los intereses y lo que los pueblos desearían. No, los pueblos desean estar en paz y vivir bien. Sin embargo, sus gobernantes, que lamentablemente muchos de ellos eligen en esta democracia del gran capital, que por supuesto se sabe construir a partir de mentiras. Para ellos cuentan con los grandes medios de manipulación de la opinión pública, cuentan con las redes y bueno, y hacen que la población adhiera, termine a veces justificando, un porcentaje apoye todas estas barbaridades que están ocurriendo. Nos pareció pertinente en este programa primero del mes de marzo, 4 de marzo del 26, poner esta canción como comienzo. También dice por allí, mañana puede ser tu nación, lo cual, por eso digo, es una canción con un contenido que abarca muchas cosas, pero nosotros consideramos, no sé qué piensa usted, que dice grandes verdades, y la vimos imprescindible pasarla este miércoles 4 de marzo. Espero que les haya gustado en el sentido de su contenido y que se apoye este contenido, que esto tiene que ver con un grupo nicaragüense que tiene toda esa alegría que tiene la música centroamericana, pero que expresa allí una postura de lucha, una postura anti-imperialista contra todos estos guerreristas que quieren llevarse al mundo por delante, que no respetan a nadie. Y bueno, la canción sin duda ninguna contiene, y por un lado dice por ahí también, Estados Unidos jugaron otra vez a ser Dios. No ponen al ser Dios, jugaron a Dios. Es querer ser Dios que todo lo decide. No hay misil que traiga justicia, dice en una parte esta canción. Usted puede concebir un mejor mensaje que ese. Realmente la letra de esta canción es muy positiva y no es defensa, es agresión, dice. No hay misil que compre conciencia, y es así. Los misiles, la guerra, no compran la conciencia de los pueblos. Al revés, quizás se creen condiciones para que haya cambios. Ya hubo una respuesta, en este caso de Irán, que le costó caro al pueblo norteamericano, a esos soldados que, por supuesto, son soldados de un imperio asesino, y que tienen el criterio metido en sus cabezas de invadir, de avasallar, con un criterio muchas veces superior que tiene que ver con el racismo. Lo decimos que esta constitución de imperios tienen mucho de racistas. Hay otros imperios, pero por lo menos no son tan guerreristas. Bueno, el mundo perdiendo la razón, dice por una parte ahí, lo cual también consideramos enormemente correcto esa definición. Nosotros capaz que no lo hacemos acá, capaz que un tema que vamos a hablar, que es nuestra posición como Partido Humanista en Rocha, capaz que lo hagamos como está anotado, es decir, está anotado
Una vez que entremos a hablar del primer tema, que es el desarrollo y la práctica del proteccionismo, hablemos de este tema. Nosotros, en el caso particular del compañero Michael Corvo y quien habla, pertenecemos al Partido Humanista, pero no de manera plena. Nosotros constituimos, digamos, una filial, una sucursal del Partido Humanista en Rocha, que no somos humanistas plenos, porque tanto Michael Corvo como quien les habla, consideramos que tenemos que tener unas fuerzas armadas para defender nuestra patria. Si pensamos en un futuro que nosotros esperemos que sea lo más corto posible, construir una patria soberana donde haya pleno empleo, donde desarrollemos al máximo el potencial que tiene cualquier pueblo, cualquier país, de producir el máximo de lo que pueda producir, con el objetivo, por un lado, de producir para satisfacer las necesidades de los pueblos, de la gente. No producir enancados en el interés del gran capital, que solo le interesa hacer ganancia. El día que haga las ganancias prescindiendo de la gente, que algo de eso anda cerca, o por lo menos disminuyéndola en gran cantidad, lo harán. A ellos no les interesa cómo están los pueblos. Eso está clarísimo. Si los pueblos están desocupados, están mal, ese no es problema de ellos. Ellos lo que quieren es agrandar, acrecentar sus ganancias. Ese es su objetivo. Si ese acrecentar, agrandar sus ganancias, lo pueden hacer prescindiendo de emplear gente, y bueno, lo harán, ya lo están haciendo. Entonces nosotros, tanto Michael Corvo como quien les habla, consideramos que precisamos unas fuerzas armadas, pero unas fuerzas armadas patrióticas, con ideología popular, que de eso se anda muy lejos, y de clase, decimos nosotros acá. ¿Qué queremos decir con de clase? Bueno, nosotros consideramos que hay clases. Yo me siento perteneciente al pueblo, me siento perteneciente a una clase obrera, que debería levantar un programa distinto, alternativo al del gran capital, cosa que no ocurre en nuestro país y en muchos países del mundo, los 200 países que constituyen el planeta Tierra, y eso no está ocurriendo, porque el gran capital ha logrado que sus ideas, su ideología, lo que a ellos les sirva, se hace carne en toda la población. Hasta eso han logrado. Nosotros tenemos la idea de unas fuerzas armadas que nada tienen que ver con la doctrina de la seguridad nacional, nada tiene que ver que vaya a misiones de paz, como bien saben todos los soldados, que el objetivo allá por África es lograr una zona de tranquilidad, con los cascos azules, con las misiones de paz. ¿Para qué? Y para robar tranquilamente las riquezas que tiene África. Ese es el objetivo. Entonces nosotros no queremos esas fuerzas armadas, queremos unas fuerzas armadas populares, con contenido de clase, para defendernos cuando construyamos un país soberano, donde reine el pleno empleo, donde haya la felicidad para el pueblo, lo cual es realizable, bueno, que esté en condiciones en una guerra asimétrica de enfrentar y disuadir cualquier invasión. Claro, se ha ido complicando las cosas. Entonces la guerra asimétrica, hablan hasta las revistas técnicas de las Fuerzas Armadas, las cosas que leemos nosotros, pero todo así. Ahora, eso después hablaremos un día vamos a tener que referirnos al tema de la impunidad, el tema de la doctrina nacional, y qué fuerzas armadas pretendemos, cómo funcionarían, etcétera, etcétera. El tiempo se va. Hoy estoy solo para hacer todo el programa. Hay un lote de cosas planteadas y el tiempo se va yendo. Bueno, tengo ahí anotadas cosas, pero veo que el tiempo se va. Planear nuestra defensa, ya hablaremos, ¿sí? Vamos a dedicar un programa a eso, que no vamos a hablar ni cerca de todo lo que hay que hablar. Bueno,
uso del ultrasonido y demás, que es una desgracia, y cómo enfrentarlo. Bueno, Homero, también tenemos, para la audiencia, no estaba incluido este video, el segundo, que habla un poco, y lo queremos hacer para que la audiencia tenga una idea, aparte de Estados Unidos, en alguna medida atender los pedidos de los sionistas, porque nosotros no somos antisemitas ni antijudíos, pero sí somos antisionistas. ¿Qué es el sionismo? Bueno, es una actitud colonial de Israel, de su gobierno, que desprecia a otras naciones, otros países, que tiene un afán de conquista y que es enormemente belicoso, guerrerista, y que tiene la pretensión de llevarse por delante a los pueblos e inclusive matando mayormente su población civil, lo que ha hecho por décadas. Casi 70 años lleva el gobierno de Israel agrediendo a los pueblos palestinos, que según dicen, yo no soy muy experto en razas, tanto los judíos, los israelíes, como los palestinos y árabes, serían una raza semita, es decir, que serían primos hermanos, y sin embargo se andan matando. Bueno, pasamos a ese segundo video, Homero, con el cual creo que nuestra audiencia tendrá una idea de la importancia que tiene esa región, el estrecho de Hormuz, y bueno, y este imperialismo norteamericano que creo que está queriendo, por las malas, seguir siendo hegemónico en el mundo, y consideramos, esto es un pequeño mensaje nada más para que usted piense y reflexione, pensamos que capaz que está abarcando mucho, queriendo, digamos, estar bien con Israel. Está teniendo un abarcamiento en su aspecto militar que quizás sea contraproducente para él de futuro. Bueno, Irán ya respondió fuertemente, de eso pienso que tendrá información. Irán atacó bases norteamericanas que están en el Medio Oriente, en unos cuantos países, y hizo buen destrozo de las bases, con todo lo que ellas tienen allí, y de parte, lamentablemente, también de soldados norteamericanos. Que habrá madres norteamericanas, como hay madres en la zona del Medio Oriente, como en Irán y otros países, que lamentarán estas muertes. Así que pasamos a ese segundo video, Homer. Miren, quiero mostrarles este mapa. Es el tráfico marítimo global y aquí vemos las rutas marítimas internacionales más transitadas. Cada una de esas flechas de colores muestra algún tipo de embarcación. Hay veleros, barcos militares, cargueros petroleros y lo que nos interesa mostrarte en este video está acá. Es el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo y donde el tránsito de buques se ha visto interrumpido en los últimos días. Por aquí se transporta una quinta parte del consumo mundial de petróleo, lo que representó más de 500.000 millones de dólares anuales en los últimos 2 años. Y está adquiriendo un papel clave en el contexto del conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán. La Guardia Revolucionaria iraní ordenó cerrar esta vía y está amenazando con incendiar cualquier barco que intente cruzar por este paso. De hecho, varios buques ya fueron atacados en los primeros días del conflicto sin que se aclarase inicialmente la autoría. Por tanto, ¿cuál es la importancia estratégica del estrecho de Hormuz y qué consecuencias puede tener su cierre? Te lo contamos acá. Limitado al norte por Irán y al sur por Omán y Emiratos Árabes Unidos, el estrecho de Hormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta al Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y tiene 2 únicas vías marítimas, cada una de 3 kilómetros. A pesar de esa extensión, el estrecho es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron cada día por este estrecho en los últimos 2 años, lo que lo convierte en la ruta más importante para el comercio global de hidrocarburos. Por aquí pasa gran parte del crudo exportado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran, entre otros, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Pero también pasa por ahí la mayor parte del gas natural licuado de Qatar, que supone
supone casi el 20% del total de las exportaciones globales de este rubro. ¿Qué consecuencias entonces podría tener cerrar este estrecho? Ya hace unos meses, el ex jefe de la agencia de inteligencia británica Alex Younger le dijo a la BBC que cerrar el estrecho causaría un problema económico enorme dado el efecto que tendría sobre el precio del petróleo. Su cierre a largo plazo puede tener, por ejemplo, un gran impacto en China, quien no solo es el mayor comprador global de petróleo iraní, sino que además mantiene una estrecha relación con Teherán. Los mayores perdedores son los países de Asia. China, India, Pakistán, Japón y Corea del Sur. Hay que pensar que más o menos del 80% de los exports de bienes energéticos que pasan por Hormuz acaban en Asia. Quizás China va a querer también entrar en intentar quizás mediar y encontrar una solución de la situación. Por supuesto, también afectaría a los países del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de hidrocarburos. Arabia Saudita, por ejemplo, utiliza el estrecho para exportar alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día, más que cualquier país vecino, según la firma de análisis Vortexa. Pero como te decíamos, el principal impacto que puede tener en el mundo es el encarecimiento de los hidrocarburos. En los primeros días después de los ataques sobre Irán y la respuesta bélica de Teherán contra las bases estadounidenses en varios países del Golfo, el crudo se disparó más de un 15%. Si este conflicto se mantiene y sigue cerrado el estrecho de Hormuz, las consecuencias podrían sentirse en todo el mundo en aspectos como el costo de la vida, el crecimiento económico de los países e incluso en las tasas de desempleo. Lo que hay que pensar es que un incremento de los precios del petróleo y del gas natural lo que van a generar un incremento de la inflación. Forzaría la mano a Bueno, disculpa que no te dije, Homero, pero hablo un poquito y pasaríamos a la primera propaganda. Con la capacidad técnica que tú tienes no va a haber inconveniente. Porque después de tratar este tema, referido a esta tercera guerra mundial que hoy está instalada, bueno, vamos a entrar en otro tema que es desarrollar lo que sería nuestro proyecto de país, practicando proteccionismo para crear en poco tiempo más de 300.000 empleos que son necesarios para empezar a cambiar este país. Lamentablemente estas ideas solo las tenemos con bastante claridad dentro de la Unidad Popular. Es así, es parte de un proyecto popular y soberano que viene de hace décadas y que se ha ido perdiendo. Ha ido instalándose el gran capital con sus ideas y nos ha querido hacer creer que lo único que existe es este capitalismo rapaz, este capitalismo que no resuelve los problemas de la gente y de los pueblos, como que es lo único posible. Así que, Homero, pasaríamos la primera propaganda entonces.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, nosotros tenemos la inquietud que hemos tenido desde hace muchas décadas, la tiene la organización política a la cual pertenecemos, Partido Humanista o Unidad Popular, de que todo el mundo, todo el planeta, los alrededor de 200 países que lo componen, todos vivan bien, que se viva una sociedad que esté en paz, que se eliminen los imperialismos, que se eliminen aquellos grandes capitales, aquellas grandes corporaciones que lo que les interesa es acumular ganancias, pero lo más triste de todo, porque no es que seamos celosos o egoístas, lo más triste de todo es que lo hacen a partir de sumir un porcentaje cada vez más grande de la población en la miseria, en la marginación, en la incultura, en las adicciones. Entonces es ahí que nos oponemos. ¿Y a qué queremos ir con esto al plantear una política de desarrollo nacional al máximo, protegiendo cada país su mercado interno? Y queremos transmitir que no dejamos de ser internacionalistas. Es decir, somos internacionalistas en la medida que practicamos una política soberana y nacional con miras a resolver los problemas de cada pueblo, y eso debilita las grandes corporaciones transnacionales que existen desde el momento que cada país no practica proteccionismo. Existen porque los países, en lugar de practicar proteccionismo que les haría tener trabajo, tener empleo, producir en el propio país, para que su gente viva mejor, no. Tiene políticos que lamentablemente la gente vota, como es el caso de Uruguay, más del 90%, incluso uno de estos programas vamos a tener que atender una cuestión desastrosa que es la creación de estas dos hinchadas en el país. Como nuestro pueblo se divide en republicanos y frente amplista, y cómo defiende a ambas coaliciones y ni siquiera tiene conciencia que las dos coaliciones no están al servicio de él como pueblo y sus intereses, sino que están al servicio del gran capital y de la banca mundial. Y por supuesto, las filiales bancarias que existen en todo el mundo y en cada país. Entonces, esa es una cuestión desgraciada que tenemos. Un pueblo dividido, disculpen la expresión, estúpidamente, hincha de una de las dos coaliciones políticas y que ni siquiera se da cuenta que las dos gobiernan en equipo de conjunto y que no están al servicio de él. Por supuesto, siempre lo ideal es engañarlo, y lo están engañando bien, y tener un pueblo dividido en dos hinchadas, para quienes le sirven al gran capital y que cobran algunos pesitos más que el conjunto del pueblo, bueno, están siendo felicitados y están enormemente orgullosos del gran engaño que han conseguido, porque vamos a reconocer, esa hinchada superan el 90% cuando se expresan electoralmente. Bueno, entonces nosotros creemos que todos los países y nosotros tenemos que construir una sociedad basada en nuestro mercado interno. Y hoy vamos a mostrar dos cosas. Una, vamos a hablar y transmitirle a usted
para que nos entienda y usted vaya entendiendo que es viable esto que planteamos. Claro, tenemos que tener pueblo detrás y bastante pueblo organizado, no solo votos, que también los precisamos. Entonces, en nuestra sociedad, hasta el año 1990, hubo 450.000 empleos. Eso, digamos, fue un desarrollo del país que se dio más o menos desde la década del 50 hasta el año 1990. Mire que tener 450.000 empleos industriales de buen ingreso demuestra, entre otras cosas, que nuestro mercado interno no es chico, porque ese desarrollo y ese empleo industrial se dio básicamente, primordialmente, en el consumo de los uruguayos. Se dio porque había otras políticas. No había política de practicar tratados de libre comercio, de adherir a tratados de libre tránsito, como el del Mercosur o de libre comercio, sino que en alguna medida o en toda, se protegía el trabajo nacional, impidiendo, prohibiendo que entrara mercadería desde el exterior que el Uruguay podría fabricar. Y eso es lo que ocurrió hasta el año 1990, teniendo 450.000 empleos. Entonces, tenemos una realidad, no un invento, no un sueño. Tenemos una realidad ocurrida en nuestro país que demuestra que nuestro planteo de proteger todo el trabajo nacional, de generar una industria nacional, y la haríamos sobre el mercado interno, lo cual nos daría la libertad de no tener dependencia de vender afuera. Todo esto nos ha llevado tiempo, todo esto nos va a llevar tiempo, porque vamos a ir explicando lentamente cómo esto es realizable. A la prueba es que es realizable, que existió, no es algo que estemos inventando nosotros. Podíamos hablar de cierta teoría económica, de cierta teoría de política económica, que haríamos determinada cosa, pero no habría antecedentes de que eso hubiera existido. Si tenemos la suerte de que eso existió, qué mejor que transmitirle a usted un ejemplo que es claro, que ni la escuela, ni en el liceo, ni los grandes medios que manipulan la opinión pública, le van a hablar de estas cosas que estamos hablando nosotros ahora. No le van a hablar, no se engañen, no le van a hablar. De esto no le van a hablar, todo lo contrario. Tienen un discurso que esto que nosotros estamos diciendo, ya de antemano, al dirigirnos nosotros a nuestro pueblo, a nuestra población, esta está vacunada para que nuestras expresiones, defendiendo un desarrollo propio del país, un desarrollo que permitiría tener pleno empleo en el país, usted está vacunado de tal manera que dice, mira las bobadas que está hablando este hombre, las estupideces que dice, que podemos tener una industria nacional y producir todo lo que hoy viene de afuera acá en el Uruguay y dar quizás otros 400.000 empleos que hoy no existen, que nosotros es la única manera que vemos una posible solución de los problemas que tiene el pueblo uruguayo, que lamentablemente ni siquiera terminan acá y ojalá estuviéramos equivocados. Es decir, que tenemos una realidad que ya es jodida y lo que tenemos por delante es que esta realidad jodida empeore. Es decir, que estemos todavía peor que lo que hoy estamos. Y reiteramos, ojalá nos estuviéramos equivocando. Entonces, ese mundo existió y ese mundo se empieza a destruir cuando se firma el Tratado del Mercosur, que es un tratado de libre
tránsito, entre otras cosas, de bienes, mercaderías, capitales, y que se firma en marzo de 1991. Esto, aparte de la información que le he dado, de los 450.000 puestos de trabajo hasta el año 1990, esto significa que si en marzo de 1991 al año firmamos un tratado que empieza a liquidar una política que tenía proteccionismo, que defendía en alguna medida el mercado interno, y había políticos que con dificultades, con mediateces, no del todo entregados a esta causa, no formando en el pueblo conciencia de la necesidad de defender esto de cualquier manera. Por ejemplo, lo que hoy estuvimos hablando de unas posibles fuerzas armadas que precisamos para defender este modelo que estamos planteando. Es decir, un modelo donde se proteja el trabajo nacional, se produzca con una conducción donde va a haber libertad, donde va a haber mercado, pero ese mercado lo va a controlar la propia población. Porque la población tiene ideas. Nuestro pueblo tiene ideas de justicia y nuestro pueblo tiene ideas que las va a ir aceptando. Hoy está bastante metida la idea del gran capital, que no es la idea que favorece al pueblo. Pero esto es eterno, no es eterno como no son los imperios, como decía al comienzo. No hay imperio eterno jamás. Bueno, entonces precisamos otras fuerzas armadas. Lo hemos dicho muchas veces. Si usted va a seguir entregando el país como hace la coalición multicolor y la coalición Frente Amplio, es muy sencillo el tema. Usted va a tener una enormidad de plata de todos los grandes empresarios, todos los grandes capitales, no solo del país, sino incluso externo, una ayuda financiera, para tener una enorme cantidad de dinero, pagar enormes espacios en los medios de manipulación de la opinión pública, y allá en las elecciones de octubre del 29, a partir de marzo, abril, empieza ese dinero a hacer que en la televisión, en los grandes medios, empiece a aparecer los candidatos que defienden la entrega, que defienden que el gran capital siga lucrando y que nuestro pueblo cada vez viva en peores condiciones. Pero han sido hábiles, hoy el pueblo está engañado y, como decía hace un rato, lo tienen divinamente dividido en dos hinchadas. Más triste no podría ser la situación. Eso por lo menos es lo que pensamos nosotros. Entonces, si en marzo de 1991 se salta a tener un tratado de libre comercio, una zona de libre tránsito constituida por 4 países, es que ya el gran capital, las grandes corporaciones que no descansan nunca en boicotear, sabotear, afirmar su modelo para tener acrecentamiento en sus ganancias, ya habían trabajado de manera artera y no habían dejado nunca de descansar desde la década del 50. A veces estoy tentado, porque uno ha leído mucho, pensar que este país en la década del 20 incluso ya tuvo un desarrollo de combustibles, digamos, alternativos, a partir de muchos cultivos agrícolas, cosa que se puede hacer. Incluso está el tema de, a partir del agua, disociarla y hacer motores que funcionen a hidrógeno. No se olvide que el hidrógeno es el combustible que se usa para ir al espacio, es decir, es el combustible de los cohetes, ¿se da cuenta? ¿Y de dónde sale, señora? ¿De dónde sale, señor? Del agua. El agua está constituida por dos moléculas, una de hidrógeno que es doble y una de oxígeno. Por eso el agua,
químicamente se representan con las letras H2O, es decir, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, de esto ya hablaremos, quizás en algún programa le dediquemos algún tiempo. Entonces, la propia realidad nos demuestra que lo que nosotros estamos planteando es totalmente realizable, porque ya existió, no es un invento que estemos diciendo nosotros esto. Esto es realizable, claro. Para realizar algo que enfrente al gran capital y sus enormes ganancias, hay que tener pueblo detrás, claro. Primero, que no es poca cosa, pretendemos, y todavía falta tiempo, que en octubre del año 29 nos acompañe con su voto. Octubre del año 29. Incluso insistimos, quisiéramos que nos hicieran preguntas. Hubo algo parecido a una pregunta, que capaz que la atendemos no el próximo programa, que es 11 de marzo. El próximo programa vamos a tener, aparte de uno de los auspiciadores nuestros, que es un gremio, AUTE, por lo menos está la promesa que va a estar, la delegada que tiene los trabajadores de la UTE en Rocha, Gina Silva, y vamos a tener en el próximo programa la presencia del compañero Daniel Roca, principal del Partido Humanista. Y ahí el resto del programa también lo vamos a desarrollar, a debatir con Roca, porque consideramos que el debate incluso entre camaradas, compañeros, que estamos dentro de la misma organización política, es necesario. Tiene que haber libertades siempre. Por eso yo decía, nosotros pensamos en un proyecto soberano, nacional, de desarrollo de todas las potencialidades del país en todo, especialmente, primero que nada, para atender su mercado interno y hacer que nuestra gente esté bien. Y después, la necesidad de que haya mercado, un mercado que se controla, pero que haya mercado. Si tendremos potencialidad, yo a veces anoto algunas cosas, y alguno cree que aquí ya hablamos todo lo que hay que hablar, y ni cerca. Usted debe saber una cosa, señora y señor. ¿Qué cosa? Bueno, que nosotros con el 6% de la población económicamente activa, la población económicamente activa es la población que va más o menos de 18 años hasta 60 y pico, 65. ¿Y te quieres jubilar a los 60? Sí, pero 60 y pico porque hay de todo. Hay quien se jubila a los 70 y aún más, por distintas razones. Hay empleos que son cómodos y hay gente que a veces prefiere no irse del empleo activo, más que nada por el desastre con respecto a las jubilaciones, en la enorme disminución que causa cuando pasa de ser una persona trabajadora activa a entrar a cobrar la jubilación. Es decir, hay una enorme disminución de ingresos que en líneas generales se dispara. Entonces, si con el 6% de la población económicamente activa resolvemos todo lo referido a comida e incluso le damos comida a 30 millones de personas más que están en el resto del mundo, bueno, con el 94% del resto de la población económicamente activa, ojo, con un buen gobierno, con el 94% del resto de la población económicamente activa, no seremos capaces de resolver los problemas que tiene hoy el pueblo uruguayo y que no son pocos. Y sí, señora, sí, señor. ¿Cuál es el drama? Que eso no viene solo. Usted juega a la quiniela, siga jugando, pero esto no es jugar a la quiniela. ¿Usted cree en los Reyes Magos? Bueno, no es bueno, a su edad no es bueno. Pero esto se resuelve solo si a la larga tenemos pueblo organizado. ¿Qué parezco yo al decir estas cosas? En parte un estúpido. ¿O crees que no ando en la calle?
¿Crees que no sé la enorme desesperanza, que viven con los brazos levantados? No lo hacen porque se llenaría de accidentes. Pero hoy hay un pueblo entregado. Y estamos enfermos nosotros pensando que eso pueda cambiar. No estamos enfermos. No estamos enfermos. Las circunstancias cambian y los comportamientos cambian. Ya ve lo que está pasando en tantos lugares del mundo, que incluso ya hay países que son capaces de al imperio más fuerte darle una buena golpiza, una buena paliza. Y esto no termina acá. Bueno, entonces, les decimos, ya hay una experiencia de lo que planteamos. El proteccionismo consiste en decir, mire, esto no entra. Ya hemos dicho a veces algunas industrias que recuperaríamos. Tenemos que darnos tiempo para hablar más en este aspecto. Sobre el auto hemos hablado, de la importancia de volver a producir el vidrio, de la importancia de volver a tener papel acá con 2.000 hectáreas de cáñamo, 2.000 hectáreas. Hoy tenemos 1.300.000 hectáreas sembradas de eucaliptus que nos están dejando sin agua y el papel viene de afuera. Los electrodomésticos fabricarlos todos acá. Aunque nuestra población no crece, tenemos 4.000 familias, muchas de ellas monoparentales, es decir, madres con hijos. Tenemos 4.000 familias que se agregan todos los años. Tenemos 5.000 viviendas como mínimo para realizar. Eso es trabajo. Tenemos como mínimo 5.000 casas para ponerle todos los electrodomésticos fabricados acá. ¿Qué te parece? Y sí, tiene que ser así. Ahora, entonces yo por acá ponía, usted puede decir el mundo cambió. Y nosotros responderle sí, el mundo cambió. ¿Y por qué cambió? Que quizás usted lo vea como algo inamovible. A eso apunta el discurso fabricado y que te aturde, sin pausa y masivo. Claro, el mundo cambió porque te han dado un discurso que te da la impresión, la sensación, te pone un razonamiento que te lo introduce en tu cerebro y tú crees que ese mundo cambió y que ya es inamovible. Hoy vamos a pasar un video que, si no me equivoco, es de apellido Curbelo, Gustavo Curbelo, que te dice cómo a partir de la década del 80 combatieron tanto que la grasa era mala y empezaron a hablar de a poco y pusieron un científico que dijera que la grasa era mala y que los huevos también eran malos como comida, y resultó que despacito en algunas décadas empezamos a comer toda esa comida chatarra preparada, todos esos preparados, y hoy estamos llenos de niños obesos en todo el mundo y estamos llenos de diabetes y de tantas enfermedades raras, el Parkinson, esto de los niños que nacen autistas, que pensar que antes había uno cada 10.000 recién nacidos y hoy ya hay 50 cada 10.000 recién nacidos y sigue creciendo el porcentaje de autistas, igual que sigue creciendo el porcentaje de gente que adquiere enfermedades raras. Ese videíto va a estar lindo de esta persona que nos explica cómo construyen esa realidad. Incluso nosotros pensamos y hablamos con una persona hoy, cómo han logrado pensar que hace 30 años atrás las generaciones viejas nos enseñaban que tú tenías que ahorrar, que de tu sueldito tenías que sacar una platita para el costado con cierto sacrificio y esa platita ahorrada irte a valorar y pedir un descuento por pagar contado cuando fueras a comprar. Sin embargo, discurso mediante, de ahí la importancia del discurso, del engaño. Por eso que están los políticos. Y nosotros nos consideramos políticos, señora. Nosotros nos consideramos políticos, señora y señor, porque nosotros creemos que puede haber políticos que defiendan los intereses de las naciones y de los pueblos. Y sabe una cosa, señora, señor,
Nosotros andamos mucho. De lo poco que hemos andado, ¿qué sabemos? Que nuestro pueblo es sano, que quiere justicia, que quiere que las cosas estén bien. Ahora, ha perdido fe. Han buscado que no crean nada, porque esa es parte de la política también. No solo que estés con esas dos hinchadas que te joden, sino que también no creas en salidas en política. ¿Por qué? Y porque ahí el gran capital también está salvado. Si tú no crees en nada, tú no vas a cambiar nada, absolutamente nada. Y por lo tanto ellos van a seguir amontonando dinero, que es lo que les interesa. Reitero lo que dije al principio. Nosotros no somos egoístas, no estamos contra este modelo que no resuelve los problemas de la población para que algunos acumulen dinero. No es por envidia, no es por egoísmo. Es porque, lamentablemente, para hacer eso, perjudican las condiciones de un porcentaje del pueblo que cada vez ese porcentaje perjudicado crece, es mayor. ¿Y por qué cambió? Decimos. Triunfaron los poderosos, el gran capital, los mega ricos a nivel mundial y sus socios locales que aceptan la dependencia. Y en esa dependencia que aceptan, ellos lucran. Es descarado como se compran emisiones de la deuda. Y en la emisión de comprar esas emisiones de deuda están los ricos del país, entre otras cositas. Mira que hay negocios que dan. Un día vamos a hablar de todas las actividades financieras, comerciales, de producción en el campo, incluso industrial, que algo se mantiene en el país, donde sectores de grandes capitalistas en el país hacen aún enormes ganancias, más allá de su disminución. Bueno, antes de pasar el video, decía yo acá, el video que viene, Homero, yo diría lo siguiente, que pasáramos ese video, Homero, es el video del Paraguay, y después, inmediatamente de pasar el video, haz la segunda propaganda. Imagina esto. Un país pequeño en el corazón de Sudamérica hace 160 años. Un país que tenía su propio ferrocarril cuando sus vecinos viajaban en carreta. Un país que fundía su propio hierro y fabricaba sus propios cañones mientras otros compraban todo en el extranjero. Un país donde el Estado te daba tierra para trabajar, donde casi todos sabían leer y escribir y que no le debían ni un centavo a nadie. Suena a utopía, ¿verdad? A un sueño de independencia real. Pero existió. Se llamaba Paraguay. Y por eso, por atreverse a ser diferente, por ser la prueba viviente de que otro camino era posible, ese país fue borrado del mapa. No figurativamente, sino literalmente. Murió la mitad de su población. Casi el 90% de sus hombres adultos. Fue una carnicería tan inmensa que aún hoy el suelo guarda el eco del horror. Esta es la historia que no te cuentan en los manuales simplones. Si te gusta el contenido de este canal y querés apoyarme, puedes hacerlo voluntariamente a través del link que se encuentra en el perfil. Gracias por acompañarme. La historia de la guerra de la Triple Alianza. Esta no fue solo una guerra entre países, fue un asesinato político, económico y social. El día que América Latina perdió una de sus alternativas más brillantes. Para entender el crimen, primero hay que entender a la víctima. El Paraguay de 1864, 3 décadas bajo dos líderes fuertes, primero el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y luego Carlos Antonio López. Este país era el bicho raro del continente. Mientras Brasil era un imperio esclavista lleno de plantaciones y Argentina un caos de provincias peleadas entre sí, Paraguay había elegido la autosuficiencia. El doctor Francia, casi como un filósofo rey, cerró las fronteras. Su idea era clara. Para ser libres de verdad no podían depender de nadie y eso funcionó. El Estado se quedó con las tierras y las arrendó a la gente. No hubo latifundios enormes, no hubo una élite ridículamente rica junto a una masa de pobres. Fue una sociedad más igualitaria que cualquier otra en la región y acumularon un tesoro en oro sin deberle nada a los bancos de Londres. Luego vino la revolución industrial, pero hecha en casa.
Bajo Carlos Antonio López, Paraguay se convirtió en la potencia tecnológica del interior sudamericano. Y acá abrochémonos el cinturón porque la lista es alucinante. Tenían el primer ferrocarril de Sudamérica con una trocha más ancha que la Argentina, símbolo de que hacían las cosas a su manera. Tenían la fundición de hierro de Ibicuí, un complejo fabril con altos hornos donde se producían cañones, balas, herramientas y lingotes para exportar. Paraguay exportaba hierro. Tenían astilleros que ensamblaban y reparaban barcos de guerra a vapor, teniendo la flota más poderosa de los ríos interiores. Tenían fábricas de pólvora, de textiles, de papel, de ladrillos, tenían telégrafo estatal. Habían traído a cientos de ingenieros europeos para formar a sus técnicos. Era un capitalismo de Estado, un proyecto nacional soberano, décadas antes de que pensadores del siglo XX, como el economista alemán Friedrich List, que abogaba por la protección de las industrias nacientes, o incluso algunas ideas del keynesianismo sobre el papel activo del Estado, fueran teorizadas en Europa. Paraguay no lo teorizó, lo estaba haciendo. Y aquí está el meollo, aquí está el pecado imperdonable. Este Paraguay exitoso y cerrado no le compraba casi nada a Gran Bretaña, la superpotencia de la época. Inglaterra necesitaba países como Argentina y Brasil que les vendieran lana y cafés baratos y que les comprara a cambio todas sus telas y herramientas manufacturadas, que tomaran préstamos gigantes de los bancos londinenses y quedaran atados por la deuda. Paraguay rompía ese ciclo. Era el cliente rebelde, el mal ejemplo. Demostraba que se podía ser exitoso sin seguir el libre comercio, que en realidad beneficiaba solo al más fuerte. Y así que cuando las tensiones con sus vecinos gigantes, Brasil que quería expandirse y Argentina que quería controlar los ríos, llegaron al límite, el tablero estaba listo. La chispa fue en Uruguay, un país siempre en medio. Brasil invadió para poner un gobierno amigo. Paraguay, gobernado entonces por el hijo de Carlos Antonio, Francisco Solano López, un hombre orgulloso y belicoso, sintió el cerco y declaró la guerra. Fue un error táctico catastrófico, pero entendible. Se sentía acorralado por dos gigantes que lo miraban con envidia y recelo. Lo que pasó después fue una conspiración de intereses. En 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo firmaron el Tratado Secreto de la Triple Alianza. En él no solo se aliaban para vencer a Paraguay, sino que secretamente planeaban desmembrarlo, quedarse con su territorio y obligarlo a pagar una deuda de guerra monstruosa que lo estrangularía para siempre. ¿Y quién financió esta alianza? ¿Quién les vendió los barcos, los fusiles y los préstamos? Sí, los bancos británicos. Inglaterra no planificó la guerra, pero cuando estalló, vio la oportunidad de oro: eliminar el modelo hereje. Financiaron a sus clientes endeudados, Brasil y Argentina, para destruir a su cliente rebelde. Y entonces comenzó el infierno. La guerra duró 5 sangrientos años. Paraguay, aislado y superado en número, luchó con ferocidad desesperada, pero la balanza era injusta. Las fortalezas cayeron una a una. Y aquí es donde la historia se vuelve desgarradora. Con los hombres muertos en el frente, las mujeres paraguayas se convirtieron en el corazón y el músculo de la nación. Las residentas mantuvieron las granjas y las fábricas. Las destinadas siguieron al gobierno en una retirada épica y trágica por la selva. Y en la batalla final de esta resistencia en Acosta Ñu, miles de niños, algunos con barbas postizas, fueron masacrados por el ejército aliado. El Día del Niño en Paraguay conmemora esa masacre. Imagina el nivel de horror. El final llegó en la jungla, en Cerro Corá, en 1870. El mariscal Solano López, acorralado, murió gritando, según la leyenda, "muero con mi patria", y no exageraba. Las cifras son un monumento al horror. Paraguay pasó de tener entre 450 y 500.000 habitantes a unos 220.000. De ellos, solo unos 28.000 eran hombres adultos. Había literalmente 4 o 5 mujeres por cada hombre. Había perdido un 60% de su territorio, su industria reducida a escombros, su tesoro saqueado, su proyecto borrado. La conclusión es tan clara como trágica. Paraguay no fue destruido por ser débil o atrasado, fue destruido por ser fuerte, por ser diferente, por ser un ejemplo exitoso y peligroso. Su modelo de soberanía nacional, industria estatal y justicia social era una amenaza existencial para el orden oligárquico de sus vecinos y para el imperio económico británico. Su derrota
fue el triunfo del modelo que dominaría América Latina por décadas hasta el día de hoy. El de la exportación de materias primas, la importación de productos manufacturados, la deuda extrema crónica y la desigualdad social feroz. Así que cuando mires el mapa de Sudamérica y veas a ese Paraguay mediterráneo sin industria pesada, con una economía dependiente de la soja y la ganadería y con grandes desafíos en educación y tecnología, recuerda esta historia. No estás viendo el destino inevitable de un país pobre, estás viendo las cicatrices de un proyecto brillante que fue sistemáticamente aniquilado. Estás viendo el fantasma de lo que pudo ser no solo para Paraguay, sino para toda una región que hace 160 años tuvo ante sus ojos un camino propio hacia la modernidad y los dejó morir en los pantanos de Cerro Corá. La historia moderna es un eco distorsionado de aquella tragedia paraguaya. Los mismos poderes, bajo nuevas banderas, inventan mentiras de armas de destrucción masiva o promesas de democracia para justificar la misma vieja fórmula. Arrasar al país soberano, al modelo rebelde, al cliente incómodo, reduciéndolo de potencia emergente a estado fallido. Como ayer con el hierro de Ibicuí, hoy con el petróleo de Irak o Venezuela, el objetivo no es derrotar un régimen, sino borrar toda alternativa al orden que los imperios diseñan. El capitalismo de Estado del Paraguay del siglo XIX fue un experimento histórico único, un proyecto nacional soberano donde el Estado dirigía la economía para evitar la dependencia extranjera. Todo esto décadas antes de que Karl Marx teorizara sobre la dictadura del proletariado o que la China actual perfeccionara su modelo de partido comunista dirigiendo una economía de mercado, demostrando que la síntesis entre poder estatal férreo y desarrollo industrial puede surgir tanto de la necesidad autárquica de una nación pequeña como de ideologías globales o estrategias de superpotencias. Lo que motivó la investigación que dio como resultado este video es un comentario realizado por un seguidor en el video en donde mostraba parte de la historia que se encuentra aún para visitar en la localidad de San Cosme, en la provincia de Corrientes, a muy pocos kilómetros de su capital, y de otro que recordaba la conmemoración del Día del Niño en Paraguay con el combate realizado en Acostañú. En todo el mundo el Día del Niño es un día de alegría. En Paraguay se conmemora la muerte de una nación. Desde Resistencia Chaco, un abrazo grande a todos ustedes y en especial al pueblo paraguayo. Imagina esto, un país pequeño en el corazón de Sudamérica hace 160... Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, primero que nada, el video está muy bien.
esta persona tiene como una especie de lugar donde opina. Pero nosotros queremos decir lo siguiente, porque nos valemos de lo que hay, y acá nos valemos, así como le decíamos, que nosotros teníamos un ejemplo concreto de desarrollo en el propio país del proteccionismo y la existencia de una cantidad de empleo, y un país que realmente estaba bien, que incluso podría estar mejor, pero de ahí la importancia de que existan ciertas ideas en la conducción de los pueblos, pero más que nada que existan pueblos que se organicen. Por eso nosotros la mejor imagen que tenemos de pueblo reunido y armado, y de pueblo con bastante claridad, es la que condujo por mucho tiempo ese prócer nuestro que se llamó José Gervasio Artigas. Entonces, este hombre tiene algunos deslices que los queremos denunciar. Y nosotros vamos a leer un poco del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, este capítulo de él que se llama La Triple Alianza. Y queremos decirle a este muchacho que son bravos estos temas de hallar los nombres a veces, porque el dictador, el viejo de crear toda esta cuestión, fue el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, en 1814, murió en 1840. Y su hijo, Francisco Solano López, no es, como dice este periodista, un hombre orgulloso y belicoso. No. Estaba planteado lo siguiente. En Uruguay, en Paysandú, Leandro López se oponía a esta triple alianza y estaba dispuesto a enfrentar, que fue justamente la enorme matanza que se produjo en Paysandú, porque este blanco pertenecía al Partido Nacional, que se habrá para hablar, ¿no?, de la historia uruguaya, enfrentó las tropas aliadas, brasileñas, argentinas, uruguayas, que iban hacia la invasión de Paraguay. Y este hombre orgulloso y belicoso, como dice este periodista, porque hay que combatir con todo esto que está, que según él era Solano López, no, Solano López había prometido que si... Y estoy seguro que capaz que me equivoco el apellido de este blanco que enfrentó en Paysandú las tropas que iban rumbo a Paraguay. Que en el caso de ser atacado en Uruguay, la defensa de Paysandú, él iba a responder. No es que buscara la guerra. Paraguay nunca quiso, incluso Artigas mismo tuvo problemas, porque ellos lo acogieron allá, pero en todo momento le pidieron que no confabulara nada desde Paraguay para volver a Uruguay, porque ellos, claro, querían tener paz. Sabían bien que Inglaterra lo veía como un mal ejemplo, que podrían imitar otros pueblos y ahí acabarse en alguna medida el imperio acá en América Latina. Lo que dijimos hoy, una vez que los pueblos despiertan, bueno, es imposible derrotarlos. Y lo que a Inglaterra no le servía era el mal ejemplo para ella, que significaba Paraguay, que no le pedía créditos, no hacía empréstitos, y además que todas las producciones las hacía Paraguay. Y acá aparece otra cosa que está en la lectura que vamos a hacer ahora, creo que este hombre también habla de ello, como lo que precisa esos técnicos. Y Uruguay tiene que ir pensando, si no los tiene, a tenerlos cuando realice un gobierno de contenido nacional. Una de las cosas que siempre hemos pensado nosotros, que precisamos, es para la piscicultura, la acuicultura. Dice que en Argentina
hay buenos técnicos, pero también están toda la gente de los países del sudoeste asiático que tienen una experiencia milenaria en sembrar pescado. Bueno, ahí no hay que cometer errores. En industria nosotros todavía hasta hace poco tiempo teníamos ingenieros y gente que a partir de la práctica de existir una industria, que en el país algo va quedando, pero cada vez menos, sabe para resolver estas cosas. Pensar en un gobierno futuro y pensar en todo lo que hay que tener claro para no fracasar, creo que es fundamental. Y usted está hablando de esto ahora y sí, hay que empezar a hablar de a poco. Entonces era un mal ejemplo Paraguay. Vamos a leer un poco, no mucho. Esto lo hacemos en vivo, ¿no? Esto no lo planificamos y bueno, se van los tiempos. La lectura de esta parte de Eduardo Galeano, que es la edición del Chanchito, de Las Venas Abiertas de América Latina, está en la página 309 a 314, lo que pensábamos leer, pero no llegamos ni cerca de eso. Dice Galeano, y salta unas cosas, porque dice, se llamó la Guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron a su cargo el genocidio. No dejaron piedra sobre piedra ni habitantes varones entre los escombros. Aunque Inglaterra no participó directamente en la horrorosa hazaña, fueron sus mercaderes, sus banqueros y sus industriales quienes resultaron beneficiados con el crimen de Paraguay. Bueno, Galeano dice no participó directamente. Y es lo que tienen aún nuestros escritores positivos y que han aportado cosas. Inglaterra estuvo atrás de la confabulación y de esta invasión a Paraguay desde el principio. El que se hayan adherido estos serviles pretorianos, fuerzas armadas, pero los gobiernos de Brasil, que se siente siempre una especie de su imperio, del imperio que esté de turno, Argentina y Uruguay, habla de lo oprobioso que es cuando el capital domina, como allí sus instituciones, fuerzas armadas entre otras, tienen un contenido racista, de clase, de desprecio hacia los pueblos, bueno, que lo llevan a cometer masacres, genocidios. Pero no, Galeano. Esto ocurrió porque en todo momento no solo prestó el dinero a Inglaterra con la mala intención de que estos esbirros, estos serviles, terminaran también endeudados, porque hasta eso pasa. Te hacen participar en la guerra los imperios y el costo lo pagas tú para servirles a otros. Así que hay que también tener en cuenta lo desgraciados que somos los seres humanos cuando vivimos bajo determinados regímenes, digamos. Se me ha ido el tiempo un disparate. La invasión fue financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca Rothschild. ¿Ha oído de la banca Rothschild? En empréstitos con intereses leoninos que hipotecaron la suerte de los países vencedores. Hasta su destrucción, Paraguay se erguía como una excepción en América Latina, la única nación que el capital extranjero no había deformado. El largo gobierno de mano de hierro del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, 1814-1840, estos dictadores populares, la gente no lo siente como dictadores. Si le preguntaba al pueblo paraguayo cómo se sentía, diría que en el cielo. Había incubado en la matriz del aislamiento, se le nota a Eduardo Galeano que algunas cosas no las conoce bien. El aislamiento no se hace por gusto, Galeano. El aislamiento es necesario porque tú tienes que producir todo lo que puedas producir en tu país. Los lazos de no aislamiento, de confraternidad con otros pueblos, a todo nivel, cultural, deportivo, y siempre tiene que estar presente dos cosas. Si siguen existiendo imperios,
la necesidad de unir fuerzas militares de contenido soberano y popular a partir de gobiernos populares y soberanos para sumar su fuerza, ahí sí complementar, para defenderse del imperio dominante. Y la segunda cuestión es complementar, sumar y darse conocimiento mutuo en lo referido a tecnología y ciencia. Tecnología y ciencia. Dice Galeano, el Estado omnipotente, no le gusta se ve a Galeano, paternalista, ocupaba el lugar de una burguesía nacional que no existía. Generalmente no existen cuando hay imperios, y están con los imperios las burguesías nacionales. Es decir, son burguesías para lucrar, para ganar, pero aceptando la dependencia. De eso usted se da cuenta que algo tenemos acá, ¿no, señora? Bueno, la burguesía nacional que no existía. En la tarea de organizar la nación y orientar sus recursos y su destino. Francia se había apoyado en las masas campesinas para aplastar la oligarquía paraguaya y había conquistado la paz interior tendiendo un estricto cordón sanitario frente a los restantes países del antiguo virreinato del Río de la Plata. Sí, lo que yo te decía hoy con respecto a Artigas. Las expropiaciones, los destierros, las prisiones, las persecuciones y las multas no habían servido de instrumentos para la consolidación del dominio interno de los terratenientes y los comerciantes, los importadores, sino que, por el contrario, habían sido utilizados para su destrucción. No existían ni nacerían más tarde las libertades políticas y el derecho de oposición. Tengo que leer a Galeano que no me gusta lo que dice. Pero en aquella etapa histórica, solo lo nostálgico, ahora sí te arreglás un poquito, Galeano, solo lo nostálgico de los privilegios perdidos sufrían la falta de democracia. No había grandes fortunas privadas cuando Francia murió y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, hambrientos ni ladrones. ¿Qué te parece? Y vieron que este hombre, cuando habla de Paraguay, dice algo que es contundente. Mientras en el resto de los países de América Latina andaban en carretas, Paraguay tenía ferrocarril. Así es la historia de la necesidad del proteccionismo y avanzar en este aspecto. Me quedé acá, sí, me faltó un carajo de cosas. ¿Tengo que tener 3 horas? No, eso no es permitido. Tengo que pasar el video que les dije hoy, que habla cómo te cambian buenas costumbres, incluso en la alimentación, para meterte mierda. Sí, lo voy a pasar. Aunque este tema lo dejo en parte inconcluso. Pero quedó claro, ¿no? Hay experiencia que el proteccionismo le sirve a los pueblos, que crea naciones donde no hay hambrientos, donde no hay mendigos, donde no hay adictos y donde no hay delincuencia a diestra y siniestra. Para eso, proteccionismo, para eso una nación soberana, libre y que esté al servicio del pueblo. Pero eso es cuando el pueblo conquiste ese mundo, ese país del proteccionismo y de la verdad. Son los pueblos los que tienen que construir sus propias libertades. Nadie se las va a dar. Bueno, Homero, pasamos a este hombre que ejemplifica cómo logran que la sociedad incluso coma mal y se perjudique. Y cómo esa verdad la logran instalar a partir de los grandes medios de manipulación, las redes sociales, ni hablar, y cómo logran eso. Creemos de utilidad que usted acceda a este video que le vamos a pasar ahora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo logran que algo que antes era impensable termine siendo totalmente aceptado, incluso deseado?
Eso tiene un nombre, la ventana de Overton, y es literalmente la herramienta más poderosa de manipulación social que existe. Primero, te lo explico cómo funciona. Imagina una escala con 6 pasos. Todo empieza con una idea impensable, algo que la sociedad rechaza por completo. Con el tiempo, la misma idea pasa a ser radical, luego aceptable, después razonable, más tarde popular y finalmente política pública o norma social. Así funciona la manipulación gradual. No cambian la realidad, cambian tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, tu mente ya no se defiende. Ahora veamos cómo la industria alimentaria usó esto contigo. En los años 50, la grasa natural, la manteca, el huevo, la grasa animal, eran alimentos cotidianos, esenciales. El cuerpo humano funcionaba perfectamente con ellas. Pero un hombre llamado Ancel Keys presentó una teoría falsa, que la grasa saturada causaba infartos. Seleccionó solo los datos que le convenían. Escondió 15 países de 20 estudios que tenía y convenció al mundo entero. A partir de ahí comenzó el proceso de Overton. Primero, impensable. Quitarle la grasa natural a la comida sería ridículo. Todos lo rechazaban. Segundo, radical. Algunos científicos creen que la grasa hace mal. Sigue siendo marginal, pero ya hay una duda. Tercero, aceptable. Podría ser mejor reducir la grasa por precaución. Empieza la manipulación sutil desde el medio. Cuarto, razonable. Comamos productos sin grasa, son más saludables. Aquí entran los cereales, jugos, galletitas light. Quinto, popular. El huevo y la manteca hacen mal. El aceite vegetal es mejor. Campañas, comerciales, etiquetas. El mensaje se vuelve moda, tendencia, consenso. Sexto, política pública. En 1980, el gobierno de Estados Unidos publica sus guías alimentarias oficiales. Reduzcan la grasa, aumenten los carbohidratos. Y el mundo entero copió el error. Resultado, una generación entera reemplazó la grasa natural por azúcar, jarabe de maíz y ultraprocesados. La obesidad y la diabetes se dispararon y hoy seguimos pagando el precio de esa manipulación. Eso es la ventana de Overton aplicada a tu salud. No te cambiaron la biología, te cambiaron las creencias. Y cuando controlan tus creencias, controlan tus decisiones. Recuerda esto, lo que hoy te parece normal, alguna vez fue imposible. Y lo que hoy te parece impensable, si no piensas por ti mismo, mañana te lo venderán como saludable. Soy el licenciado Gustavo Romero. Esto es GR Nutrición y PNL. Y mi trabajo es ayudarte a recuperar tu poder, comenzando por el conocimiento.
Bueno, coma carne con grasa, coma huevos, que va a estar mejor. Bueno, Homero, abusando de ti, que como siempre es un lujo el acompañamiento técnico tuyo, creemos necesario, y ojalá salga bien, este video que habla de los Therian. Creo que tiene también, como la primera canción de este programa del 4 de marzo, un hermoso contenido esta canción. Y habla de la gran inventiva de nuestros pueblos, y esto nos da confianza en que vamos a tener futuros promisorios más adelante. Pasamos esa canción, que con ella nos vamos. La la la, la la la. Escuché que tú me quieres confesar, que te identificas como un animal. Ven que yo también tengo algo que contar, que desde el principio lo hice todo mal. No es tu culpa, sé muy bien que yo fallé, por mi inexperiencia en esto fracasé. No fuiste planeado y me descuidé, y ácido fólico jamás tomé. Con 10 de dilatación llegué, te hizo falta oxígeno, escuché. Al nacer tu cabeza golpeé, ni el doctor te pudo sostener. No quise darte pecho y te di la espalda. No hubo leche y con café te alimentaba. No puse demanda pues no sabía cuál de todos los animales era tu papá. Risolash. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. Lo que hoy día sientes de alguien lo heredaste. Desde niño siempre me lo demostraste. No hace falta que vengas y me lo digas. ¿Con qué animal hoy te identificas? El primero fue un zorro, recuerdo, siempre maloliente y flatulento. Y también estuve con un perro, un tacaño infiel y mujeriego. No sé cómo es que anduve con un sapo, gordo, prieto, enano, parecía macaco. Igual le di entrada a un feo cocodrilo. De noche era vago y todo el día dormido. Sin querer estuve con un gato, después de comer la mía el plato. Para no hacerte el cuento aburrido, un borrego, un cuervo y también un perico. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. Si no quieres estudiar lo entenderé, si no quieres trabajar lo aceptaré. Solo no me hagas buscar ayuda en un hospital, en psiquiatra o manicomio es donde deberías estar. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. Dime, ¿acaso crees que yo no lo sabía? Si desde pequeño tu actitud me lo decía. Y no te sientas mal, tú no eres animal. Son mis traumas y fracturas que yo no supe tratar. La la la, la la la. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.